Saludos, bendiciones. Nuevamente estamos aquí para comentar la lección de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 6 y se titula A través del Mar Rojo. Saludamos a todos los amigos. Iniciamos entonces. Esperamos que esté bien de salud y que Dios lo esté bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Así que iniciamos. Vamos a estar hablando y vamos a estar viendo qué lecciones nos deja la lección número 6 para nuestras vidas. Qué lecciones, qué aprendizajes, qué ejemplos debemos de tomar en todo lo que vamos a ver el día de hoy. A través del Mar Rojo, todo lo que sucedió en Éxodo, principalmente en el Mar Rojo, la travesía del pueblo de Israel, a través del mar. Así que iniciamos para el día domingo. Dice, vayan y adoren al Señor. El título, vayan y adoren al Señor. Lo encontramos en Éxodo capítulo 12 del verso 30 al 36. Lo leemos, dice así. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Qué ejemplos nos está dando? Todo esto sucedió en el clamor de la noche, cuando se estaban muriendo los primogénitos de Egipto. Cuando el faraón vio a su primogénito muerto, él dijo, ahora sí, vayan, salid de en medio de mi pueblo, decía. Les dijo, vayan y adoren al Señor. Hay una parte que dice el verso 32, dice, bendecidme a mí también. Es como que Faraón se arrepintió verdaderamente y está reconociendo a Dios como su creador, su salvador. Pero realmente, hermanos, la decisión de Faraón aquí cuando dijo, bendecidme a mí también, fue por esa causa que estaba pasando, por la muerte de su hijo, para que se detenga todo lo que estaba pasando, todo el dolor, toda la lágrima, para que él también no se muriese. Él dijo, bendecidme a mí también. Pero, hermanos, sabemos que el verdadero arrepentimiento viene del corazón. Viene del corazón cuando Dios nos toca, cuando Dios nos ayuda. Y el arrepentimiento viene y se demuestra cuando uno deja de hacer el pecado que estaba cometiendo. Pero Faraón aquí solo lo dijo por las circunstancias. Nosotros muchas veces nos pasa eso, hermanos, que nos arrepentimos porque realmente estamos pagando el fruto de las cosechas que hemos hecho, de los pecados que hemos hecho, nosotros los estamos pagando, por eso es que hay un arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es aquella en donde nosotros nos duele lo que hemos hecho, nos duele de haber dañado a la persona, nos duele haber fallado a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento y dejar de cometer los mismos errores que hemos cometido. Bendecime a mí también, dice. Dios nos muestra en este día domingo que Dios es soberano sobre los hombres. Él tiene poder sobre reyes, sobre gobiernos. Hermanos, Dios tiene poder sobre todos los gobiernos del mundo. Aquí en este día nos damos cuenta también que Dios cumplió sus profecías y no sacó con manos vacías al pueblo, sino al contrario. El verso 33 dice, Éxodo 12, 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, dice.
porque decía todos somos muertos. Y dice, y llevó el pueblo, el verso 35 dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. No salieron con las manos vacías. Dios había prometido que iban a salir con estas cosas y lo cumplió. Aquí se demostró, hermanos, que Dios hizo la justicia divina, retribuyó también el trabajo de cuántos años habían sido esclavos el pueblo de Israel. Sobre todo en este día, en esta historia, se vio la redención, la liberación del pueblo de Israel. Dios, hermanos, Dios lo que promete, lo cumple. Todas las profecías en la Biblia se cumplen. Así que Dios actúa sobre su pueblo, Él da la cara por su pueblo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener un arrepentimiento genuino de no cometer los mismos errores que hemos cometido. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que también seamos nosotros una persona, un pueblo redimido y liberado del pecado. El día lunes dice, la consagración del primogénito. La consagración del primogénito. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, el verso 1 y el 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hay que consagrar al primogénito, hay que matar al primogénito. ¿Cómo se consagraba al primogénito? Se les consagraba con la muerte. Los tenían que matar. Pero miren, hermanos, Dios es amor, Dios es grande. Se había hecho una provisión para sustituir la muerte del primogénito de Israel, de los hijos de Israel. Y eso fue el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. En vez de sacrificar al primogénito de una persona, era sustituido la vida del primogénito por el Cordero inmolado, por el Cordero. Y eso ya lo hizo Cristo con nosotros, hermanos. Nuestro Padre Celestial fue tan grande que todos nosotros, que la vida de nosotros le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. ¿Y por qué? Porque fue redimido por la sangre de Cristo Jesús. Él fue el Cordero que sustituyó la vida del primogénito. Debía de morir el primogénito, pero Cristo murió, la oveja murió. Hermanos, nosotros debemos de reconocer en nuestras vidas que la vida de nosotros no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestro Padre Celestial. Nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma le pertenece a Dios. Y todo lo que debemos de hacer debe de ser agradable a la vista de Dios. Y no solo nuestras vidas, sino que todo lo que tenemos. El trabajo, nuestros recursos económicos, lo material, lo espiritual, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Padre Celestial por la redención que nos dio para la salvación de cada uno de nosotros. No todos nosotros somos redimidos. ¿Qué es redimidos? Que fuimos reemplazados por alguien. Nosotros debíamos de pagar todo lo que hemos hecho con la muerte. Merecemos la muerte, pero Dios nuestro Padre es tan grande en amor, en misericordia, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros y fue como el Cordero de Dios, como dice Juan, es el Cordero de Dios que nos redimió del pecado. El día martes dice el cruce del Mar Rojo. Para eso vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 13 del 20 al 22 y dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué problema tan grande? Nos ponemos a imaginar, el pueblo de Israel estaba
en una playa. Enfrente de ellos estaba el mar, atrás de ellos estaba Faraón y sus ejércitos. Estaban entre la espada y el mar. Muchas veces nosotros, hermanos, pasamos por momentos muy difíciles. Pasamos momentos tremendos que ninguna persona se imagina en lo que estamos pasando. Todos muchas veces nos juzgan, nos señalan con el dedo de lo que uno está pasando. Pero realmente la persona que señala, que juzga, no tiene idea de lo que la persona está pasando en su vida. No encuentra salidas a su problema. Quiere ir allá, no hay salida. Quiere ir para otro lado, no hay salida. El mal está atrás de uno, haciéndole daño y no encuentra salida. Hermanos, es muy difícil. Es muy difícil todo esto. Pero miren, hermanos, que todo lo que dice la palabra de Dios es muy bonito. Éxodo 13, 20 al 22 nos habla y dice que Dios en todo esto, y Jehová iba delante de ellos, dice. Dios estaba delante de su pueblo en ese momento de angustia, de lágrimas, de nervios, de alteraciones. Jehová estaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. De día como columna de nube para sombra y alivio. En el desierto una sombra es un alivio. Y Dios era una sombra y era un alivio para el pueblo de Israel delante de ellos. Y de noche dice que era una columna de fuego, que es como una antorcha. Da luz y calor en el desierto, porque sabes que en los desiertos de noche hace mucho frío, pero Dios estaba con su pueblo. Nuestro Padre Celestial no abandonó al pueblo de Israel. Estaba en una columna de fuego para darles luz en su camino y para abrigarlos en calor en la noche fría. Luz en la oscuridad. Nosotros caminamos antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo hiciera un cambio en nuestras vidas, hermanos, andábamos en el pecado, en las tinieblas. Pero Dios en su misericordia estuvo con nosotros también, guiándonos en esa vida de oscuridad que llevamos y dio luz a nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios en las buenas y en las malas estaba con su pueblo apoyándolo. Mire que dice Éxodo 13:22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso representa, hermanos, la presencia de Dios de día y de noche con el pueblo de Israel. Nunca los dejó solo, estuvo con ellos. Dios siempre está con nosotros, amigos, familia, hermanos. Dios siempre está con nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos llorando, cuando tenemos problemas, cuando no encontramos qué hacer en nuestras vidas, cuando francamente nosotros estamos perdidos. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre está con nosotros. El problema es que nosotros abandonamos a Dios. Con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, nosotros abandonamos a Dios. Mas Dios nunca nos abandona. Nosotros somos los que nos retiramos de Él. Mire, Dios, hermanos, quería lo mejor también para Faraón. Pero ¿qué pasó? Faraón no quiso cambiar, no quiso obedecer, no quiso oír la voz de Dios, no quiso cambiar. Y vino las consecuencias. El pueblo de Israel, viendo todo eso, dijo, ¿qué está pasando? Es mejor morir allá en Egipto. La fe de ellos decayó la fe de ellos. ¿Por qué? Porque en medio de los problemas, hermanos, amigos, en medio de los problemas de lo que usted y yo estamos pasando, titubeamos, flaqueamos en la fe. Como que ya no tenemos fe en esos momentos. Solo cuando estamos viviendo bien, decimos tenemos fe. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, flaquea nuestra fe, nos falta fe. Pero Dios, hermanos, Dios en su misericordia demostró al pueblo de Israel que tenía que avanzar por fe. El día miércoles dice, avanzando por fe.
No había salida, habían problemas. Frente al mar, atrás estaba Faraón. No había salidas, pero no tenían que perder la fe. Al contrario, tenían que aferrarse a Dios. Y vino Dios, dice, avanzado por fe. Éxodo 14, del 13 al 16, vamos a leer el versículo 13, dijo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Muchas palabras nos dice la palabra de Dios. Primeramente, no temáis. El pueblo de Dios había perdido la fe. Delante estaba el mar, atrás estaba Egipto. Había problemas, grandes problemas, hermanos. No podían hacer nada. Ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Pero vino aquí Moisés, hermanos, y les dijo, no temáis. Primero es no temer. Tenemos a nuestro Padre Celestial, hermanos, como nuestro único y suficiente Salvador. Dijo, no temáis, estad firmes. Tenemos que estar firmes en la fe. Tener y ver la salvación que Dios nos tiene preparados, hermanos, para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Debemos de estar sin temor, firmes y con fe, sin perder la vista de la salvación. ¿Por qué? Porque Jehová, dice el verso 14, Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros. Jehová es el que pelea por nosotros, hermanos, así que nosotros tranquilos. Pero no quiere decir que cuando tengamos problemas nosotros solo esperamos en Dios y tranquilos sin hacer nada, no. Tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios, tenemos que ayunar, tenemos que poner fe y obras. La fe con las obras deben de caminar juntas. Miren cómo estuvo después, hermanos, dice Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Quién es el ángel de Dios? Primeramente leímos y decía que Jehová, dice, el día anterior dice que Jehová iba delante del pueblo de Israel, dice. Ahora aquí nos dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, Jehová, el que iba delante del pueblo de Israel, es Jesucristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo estaba con el pueblo de Israel delante como una nube y de noche como una columna de fuego. Dice que cuando ya se estaban acercando el ejército de Faraón, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, a la par de ellos. Jesús es grande. Cuando el pueblo estaba sufriendo, cuando estaba nervioso, temiendo por su vida, por los problemas que los estaban circulando, Cristo estaba delante de ellos. En ese momento se puso a la par de ellos, como quien dice, agarra mi brazo, yo te ayudo. Cristo se puso a la par del pueblo de Israel. Vamos, yo voy con ustedes, marchando al mismo paso que el pueblo de Israel. Jesucristo ahí estuvo con ellos. Y la columna de fuego dice que se fue atrás, protegiendo al pueblo de Israel, luz para el pueblo de Israel y oscuridad para los egipcios. Miren, hermanos, qué bonito, el ángel de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no temas, estad firmes, ved la salvación, porque yo peleo por ustedes. Yo estoy a la par de ti, caminando contigo en tus problemas, en tus necesidades. No temas. Ve, pelea, busca lo que tengas que hacer, que yo te voy a bendecir. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, hermanos, perdemos nuestra fe. Perdemos nuestra fe en el sentido de que no hayamos qué hacer. Pero Cristo, acordémonos que Cristo siempre camina con nosotros, siempre está con nosotros.
el mar se abre. ¡Qué gran milagro! El pueblo de Israel vio el mar abriéndose. Dios peleó por su pueblo. El ángel de Dios a la par de ellos. La columna de fuego protegiéndolos. Hermanos, Dios tiene poder sobre todo. Tenemos nosotros la necesidad de obedecer a Dios porque Dios es grande con nosotros. Dios nos guía de noche, nos guía de día para que podamos llegar a la vida eterna. Pidamos en oración a nuestro Padre Celestial porque nosotros tenemos la necesidad de Dios, tenemos la necesidad de obedecer a Dios. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar nuestras vidas si andamos todavía en una vida de oscuridad. Pidamos su columna de fuego que nos alumbre, que pueda transformarnos la fe. Así como transformó la fe del pueblo de Israel, pidamos que transforme la fe de esta persona, que cada vez que hay un problema, duda de Dios, piensa mal de Dios. El día jueves dice el cántico de Moisés, un cántico. Este cántico, hermanos, no fue un canto por la victoria que cantando Israel, que venció a Egipto, que pasó el Mar Rojo. No fue un canto de victoria de ellos, ni al contrario. Este cántico de Moisés y de María, encontramos en Éxodo 15, verso 6, dice, miren, este canto es maravilloso. Habla de muchas cosas, del poder, de la soberanía de Dios, de la magnificencia de Dios, del amor de Dios por su pueblo. Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién es la diestra de Dios? ¿Quién es la diestra de Jehová que ha quebrantado al enemigo? Nuestro Señor Jesucristo. En este canto el pueblo de Israel estaba alabando, glorificando y también dando gracias a Dios. Fue exaltado a Jesucristo, el Hijo de Dios, la diestra de Dios, la diestra de nuestro Padre Celestial. Y están exclamando el pueblo de Israel, Éxodo 15:18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Fue exaltado, fue alabado, fue admirado lo que Dios hizo en este canto de Moisés. Podemos leer todo el cántico en Éxodo capítulo 15. Podemos leer todo eso. Es un canto de los redimidos que salieron de Egipto. Y ese canto lo van a cantar los redimidos en el cielo nuevamente. Todos los redimidos lo van a cantar en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel estaba en Egipto. También no digamos que eran santos, porque el pecado influye en la persona. Y ellos vivían en un país, en un reino lleno de pecado, y el pecado influía en ellos. Y era necesario que Dios los trajera, enseñándoles el camino, guiándoles el camino, y los pasó por el mar, bautizándolos, redimiéndolos con la sangre de Cristo Jesús. El pueblo de Israel pasó en el mar, atravesando el mar, representando el bautismo del pueblo para poder llegar a la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Ejemplo para nosotros. Estamos viviendo en un mundo donde el pecado cada día está a la puerta de la casa, está en la casa, pero nosotros debemos de tener fe en Dios. Pedir a Dios que nos guíe cada día, cada noche y que nos bautice con su Santo Espíritu y que aceptemos a Cristo como nuestro suficiente y bendito Salvador. Que el Señor los bendiga. La diestra del Padre está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que sustituyó, que nos redimió. Hermanos, Él nos está dando vida eterna. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendición.